Estaba yo pensando qué interesante es tener el concepto bien definido con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Porque para muchos nuestro Señor es su Salvador, al menos para mí también es todo. Para otros quizás lo miran como el Salvador, tienen un conocimiento mental de Él, pero para muchos es casi una religión. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Solamente quiero recordarle lo siguiente: hace 2000 años nuestro Señor, siendo Dios, así dice el Evangelio según San Juan, dejó su trono y vino a morir por cada uno de nosotros. Su obra redentora abarca tantas cosas que, por eso quiero decirlo, porque muchas veces la gente cuando habla del Señor, sí es el Salvador del mundo, nació por obra del Espíritu Santo, María fue su madre, pero tiene un concepto muy general, pero muy pocas veces analizamos realmente lo que significa la salvación que nuestro Señor vino a dar a toda la raza humana, a todos los que creen en Él. Dentro de la salvación hay algo que todos nosotros debemos de entenderlo, y no solamente entenderlo, sino cada día anhelarlo y buscarlo. Y esa es la justificación. Porque parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo, aparte de la redención, aparte del perdón y todo esto tan lindo, está la justificación. San Pablo decía, cuando escribe a la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados, oiga, justificados pues por la fe, escuche, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo voy a repetir para que todos lo analicemos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos sacar un ratito para hablar sobre esta bendición, este resultado también de la salvación que nuestro Señor vino a darnos, la justificación. He invitado a una persona, amiga mía, un pastor. Él es director del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Estoy hablando de Alex Arias, a quien yo le doy el saludo y la bienvenida. Un gusto estar acá de nuevo y una bendición poder compartir con todos ustedes que nos están viendo en sus casas. ¿Cómo le ha ido, Alex? Muy bien, gracias a Dios, con un nuevo año, con la motivación de tener la oportunidad de nuevos retos en este 2018 y con ánimo, que es la motivación para todos los que nos están viendo. Alex, viera cómo yo le agradezco que usted esté aquí, porque siempre trato de invitar personas que puedan desarrollar temas, sobre todo de doctrina, y la justificación es clave. Es clave. Por eso, gracias por estar conmigo. Y hablamos un poquito, primeramente, Alex, ¿cómo definir la justificación? ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de Dios, de amor, de gracia, en donde se da el perdón de pecados, pero más que el perdón de pecados también es un tema donde Dios declara justo a la persona por medio de Jesucristo. ¿Y por qué tiene que declarar la justa? Hay algo interesante con eso, y el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, el apóstol Pablo está desarrollando cómo el ser humano es pecador, tanto el judío como el no judío, para llegar a la conclusión en el capítulo 3 que todos son pecadores, toda la humanidad. Entonces, un texto que nos dice aquí Pablo en el capítulo 3 dice, no hay quien busque de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, el panorama que nos presenta Pablo es que la humanidad en general es pecadora y que ocupa la salvación. Y es ahí donde Pablo después nos habla del tema de la justificación, en donde por su gracia, por su amor, gratuitamente, al que deposite su fe en Jesucristo, es justificado. Ahora que usted estaba explicando esto, Alex, me pongo a pensar el concepto que mucha gente tiene con respecto a sí mismos. Yo he escuchado personas que dicen, no, pero yo no soy tan malo, yo
pues, o sea, como quien dice, yo estoy a este lado y al otro lado están los malos. Y la Biblia es clara cuando dice número uno, que no hay justo uno. No, ahí el asunto es que ya que la salvación no es por obras, no es por lo que yo haga, por lo que haga tal persona, si por más que nos esforcemos, las acciones que hagamos no van a llegar al estándar de lo que Dios busca. Ok, entonces nadie por más que haga puede recibir la justificación. O sea, que Dios diga, tranquilo, usted no tiene que hacer nada porque usted es justo delante de mi presencia. No hay un ser humano que pueda decir No hay eso. ser humano, como lo dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos es toda la humanidad. Pero vale que el versículo no queda ahí, sino que en el siguiente versículo dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que la persona, cuando viene a nuestro Señor Jesucristo, no simplemente que practica una religión o una tradición religiosa. Esto hay que aclararlo. Que no es simplemente porque como yo tengo tal religión, entonces ya Dios me mira a mí justo. O sea, toda persona, por causa del pecado, necesita venir a Jesucristo. Hay una naturaleza pecaminosa que no podemos quitar en el ser humano, la cual está en la persona, y por más que nos esforcemos, como lo dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ya, por más que nos esforcemos en nuestras fuerzas, con nuestros méritos, no es suficiente, sino que es necesario lo que dice aquí Pablo, gratuitamente por su gracia mediante a Jesucristo. Entonces, Alex, esto de que muchas veces se piensa, porque yo también lo pensé así, unas cuantas cositas que uno haga, un poco de pan que uno regale, un poco de ropa que uno haga, ese tipo de obras no pueden llevarlo a uno a estar justo delante de Dios. Cuando estamos hablando de la justificación, la persona pecadora se acerca en fe a Jesucristo, Dios lo declara justo, lo pone en una posición de justo, en donde sus pecados, sus acciones pasadas, Dios ya no se acuerda de ello. Y en ese momento es donde la Biblia nos dice que esa persona justificada debe dar buenas obras, pero primero tuvo que buscar de Jesucristo. Entonces, si yo busco la salvación por lo que son méritos de, bueno, es que hice algo malo antier, pero hoy hice dos cosas buenas, le di una monedita a una persona, Ujú. le regalé un sandwichito a alguien, como una manera de compensar. Eh, no está mal que le diera el sandwichito, pero si la idea que hay es de que con eso estoy ganando la salvación, ahí es donde no estamos bien. Alex, ubíqueme y también ubiquemos o ubique más bien a nuestros televidentes, usando la salvación como vamos a decir, que llegamos a la Corte Suprema de Justicia y tenemos jueces al frente. ¿Cómo podemos explicar la salvación desde el punto de vista humano? No sé si me comprendió. ¿Cómo poder explicarlo? Porque la gente puede escuchar, bueno, la justificación, pero ¿qué? Hablando humanamente, tendríamos que decir que llego ante un juez y el juez me declara culpable o me declara Inocente. justo, inocente o justo. Pero un juez terrenal me va a declarar, después de que él investigó, después de que vio de que yo no hice realmente nada para condenarme. En el plano espiritual sería más bien que nuestro Padre nos mira limpios por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Correcto. Ahí en Romanos 3:19 dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La imagen que nos presenta Pablo aquí es que después de todos los argumentos de la pecaminosidad de la humanidad, no hay argumentos delante de Dios como para decir, no, mira, es que soy inocente. No, cuando dice toda boca se cierra es que no hay argumentos. Pero en ese escenario es donde Dios provee a su Hijo para que, aún siendo culpables,
nos declaren inocentes en ese momento y lo que ve Dios es la justicia de Cristo en la persona. Hay algunas personas, como en mi juventud, que estuve en drogas, estuve en vicios, un montón de cosas, y qué bueno fue saber que cuando tomé una decisión por Cristo, saber que mi hoja de delincuencia, si se puede decir así, delante de Dios quedó limpia y que Dios me declarara justo en ese momento. Es una paz que es lo que el versículo que usted leyó al principio, ¿ah? Justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Es la paz de saber que gracias a lo que Cristo hizo, en ese escenario de la corte, digámosle así, Dios nos declara justos porque ve la justicia de Cristo, pero hay que depositar nuestra fe en Jesucristo. Hay personas que pueden decir, no, es que la religión, no, es que yo hago tales acciones, es que yo hago lo otro, pero no es los medios humanos, sino que Dios provee, como lo dice el texto, gratuitamente a su Hijo. Es poner la fe en Él. Yo la puse hace 26 años y tengo esa paz con Dios, y yo sé que muchos de los que nos están viendo también. Pero hay muchos que hoy están necesitando poner su fe en Jesucristo para ser justificados y tener esa paz para con Qué Dios. interesante ahora que yo te escuchaba que usted decía que antes era toda la vida tuya pasada, pero como Dios, ¿cómo ahora usted se siente justificado? San Pablo dice que nuestro Señor tomó nuestra acta de decreto que nos era contraria, clavándola en la cruz. O sea, esto es muy importante que nosotros recordemos. Para los romanos, si alguien estaba en una cárcel, ponían su acta de decreto, fulano de tal está aquí por tal cosa, y el resultado son tantos meses o muerte. Por eso es que la causa de nuestro Señor pusieron Jesús, porque no encontraron ningún tipo de causa de muerte, lo acusaron de blasfemo y pusieron arriba en la cruz Jesús, Rey de los Judíos. Nuestra causa era pecado, pecadores, y por lo tanto la sentencia era muerte. Como lo dice Pablo en Efesios, muertos en delitos y pecados. Era nuestra condición antes de Cristo, pero en el momento en que pusimos nuestra fe en Jesucristo, en la palabra de Dios, viene esa paz y viene una nueva vida. En esto de la justificación es un tema de posición también. Antes, culpables en delitos y pecados. Poniendo la fe en Jesucristo, la nueva posición es justos delante de Dios, y como dice el mismo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un concepto bien definido de quién es Jesús para cada uno de nosotros. Porque no es simplemente tener un conocimiento, como decía al principio, de Jesucristo. Mucha gente, Alex, tiene conocimiento del Señor como lo tienen de Cristóbal Colón. Mas, sin embargo, nunca experimentaron una relación con Cristóbal Colón. Yo sé que Cristóbal Colón era un español que vino aquí y vino en 3 naves, la Pinta, la Niña, la Santa María, y tengo un conocimiento de él como tengo de Juan Santamaría, que quemó el mesón, pero nunca tuve una relación con ellos. Muchas veces así pasa con nuestro Señor Jesucristo. Se conoce mucho del Señor, se recuerda muchas cosas de nuestro Señor, pero hemos quitado realmente la mirada de lo que Él es. Él es el Salvador del mundo, de toda la raza humana. Pero eso no quiere decir que con solamente decir Jesús murió por mí, ya eso es todo. Necesitamos cada día entender que Jesús viene a morir para pagar con su sacrificio en la cruz el pecado de toda la raza humana. Pero como explicaba Alex, según la Escritura, es necesario poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para poder ser justificados, para que cuando el Padre nos mira limpios en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 observaciones con lo que has comentado, que una es cuando usamos la terminología de Salvador y Señor, hay muchas personas que tal vez sí ven al Señor Jesús como Salvador porque reconocen el perdón de pecados, nadie quiere un futuro en el infierno y lo quieren como Salvador,
Pero el otro término de Señor es también algo que está en el Nuevo Testamento, en donde no solamente ocupamos a Jesús como Salvador, sino que en nuestra vida cotidiana sea Señor de nuestras vidas. El Señor en nuestras decisiones de estudio, financieras, familiares y demás. Entonces, que sea algo que Jesús sea mi Ujú. Salvador, pero también mi Señor en mi vida O sea, que es personal. el que dirige, el que tiene la autoridad sobre cada uno de nosotros. Eso es muy importante, lo que Alex está diciendo. En la cultura judía, decirle Señor a alguien, por favor, no se le decía a cualquiera. Nosotros sí, nosotros decimos, Señor, ¿me alcanza eso? Señor, ¿qué hora es? Señor, ¿para dónde va este bus? Para nosotros el Señor es tan cotidiano que muchas veces pierde el objetivo realmente, pero para ellos al decir Señor, están diciendo Él es el que manda, Él es el que tiene la autoridad y yo soy el que tengo que estar debajo de Él. Por eso que dice Alex es muy importante. Para muchos así, Jesús murió, es el Salvador del mundo, pero es el Señor de nuestras vidas. Es el que dirige, es ante el cual nos postramos, es el que cada día tiene el control más bien sobre nosotros. No sé, pero por eso estamos hablando hoy de la importancia de la justificación. ¿Y sabe por qué? Porque en cualquier momento tenemos que partir de este mundo y su cuerpo va a ir al cementerio igual que el mío, pero nuestro ser espiritual va a tener que regresar a la presencia de nuestro Dios. Y por eso fue que Él dejó su trono para venir a morir por usted y por mí, para que cuando llegue ese momento, ningún ser humano pueda decir qué injusto Dios me está enviando a la condenación eterna, porque Él va a decir, no, yo fui, di mi vida por ustedes y dejé mi palabra, dejé predicadores para que les recordara la importancia de ser salvos, para ser justos delante de mi presencia. Por eso es que, mi estimado mi estimado televidente, yo quiero que usted recuerde, el asunto espiritual no es solamente decir yo creo en el Señor. Es necesario hacerlo Señor y Salvador de nuestras vidas, porque en cualquier momento tenemos que dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos aquí en la tierra. Alex, una pregunta. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaba la gente si Jesús no había venido a morir? ¿Cómo eran justificados ellos? En Génesis nos habla de uno de los patriarcas que puso su fe, su confianza en las promesas que Dios le había dado y dice el texto que le fue contado por justicia. Entonces, creo que en el Antiguo Testamento o a través de todas las escrituras, el tema de la fe siempre es primordial y es vital, en donde los personajes bíblicos que depositaron su fe, confiaron en las promesas que Dios les daba, ellos fueron personas justificadas y personas que vieron la bendición de Dios. Entonces, fue más que algo que se puede decir, algo Religioso. pues religioso, abstracto, es esa confianza, es esa Es ese depositarse en Dios. es una certeza en el momento en que se me presente la oportunidad. Yo tomé esa decisión en el año 91, 1991, pero es algo también cotidiano, diario, en donde yo tengo que estar depositando mi fe. Los personajes bíblicos que podemos ver desde Génesis hasta el final de las Escrituras son personas que han puesto su fe en Ujú. Dios. Entonces, ahora en Jesucristo, que es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, es depositar nuestra fe en Jesucristo y si lo hacemos justificados y con la hoja de delincuencia, si se puede decir así, limpia, ahora sí, Dios nos llama a buenas obras. Ujú. Pero no es que con buenas obras voy a alcanzar la salvación, sino es a la inversa. Pongo mi confianza en Cristo, soy justificado y lo que sí pide las escrituras es buenas obras, un cambio de conducta, un cambio de mentalidad y es ahí donde se debe notar la persona que ha sido justificada. Yo quiero ir cerrando este tiempo con el pastor Alex, recordándole a usted qué importante, por el amor de Dios entendamos, qué importante es la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Sin Él no hay salvación, sin Él no hay justificación, sin Él no hay redención, sin Él no hay perdón de pecados, sin Él no hay limpieza. Y Él es el juez de vivos y muertos. Y todo ser humano va a tener que postrarse delante de Él, toda rodilla se doblará y toda lengua, dice la Escritura, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso, hoy usted y yo debemos de meditar, ¿quién es Jesús para mí? Pues quiera Dios que no sea simplemente una religión, un líder religioso, un profeta más, como algunos lo llaman, sino que realmente entendamos, Él es el Creador. Dice que por Él fueron criadas todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Jesús es el dador de la vida, es el creador de todas las cosas, es el Dios eterno que un día dejó su trono y vino a morir por usted y por mí. Por eso no podemos verlo simplemente como alguien más, no podemos simplemente menospreciarlo. Yo me pongo a pensar, y con respeto digo esto, hay gente que dice el de arriba, y hay otros que yo he escuchado que dicen el colochos. Y el concepto que ellos tienen, si el de arriba quiere, no, Él es el Señor, Él es el Creador, Él se merece todo. Los escritores bíblicos entendían que Él era todo y depositaron, como Alex explicaba y la Biblia dice, Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía la ley de Moisés, pero dice que Abraham fue justificado delante de Dios porque su ser interior lo depositó en Dios, creyó a Dios y su vida la ordenó conforme a los principios y la voluntad del Dios eterno. Hay personas, oiga bien, que quizás nunca han tenido una Biblia y que quizás ni aprendieron a leer, pero les aseguro que hoy están en la presencia de Dios disfrutando, porque ellos, por motivo de conciencia, hicieron de Dios su Señor, su Salvador, y vivieron una vida conforme a su voluntad. ¿Cómo está su vida con respecto a Dios? ¿Está cada día depositándola en Él? ¿Está cada día creyendo en Él? ¿Está cada día diciendo, no, Dios, tú eres el que manda, yo debo de hacer tu voluntad y no la mía? No lo sé. Por eso es que hemos invitado hoy al pastor Alex para que compartiera con nosotros este tema de la justificación, porque creemos firmemente que nuestra responsabilidad no es simplemente venir a enseñarle sobre una religión X o tal, no. Nuestra responsabilidad es recordarle que Jesús es el Dios eterno, que vino a morir por usted y por mí, que derramó su sangre preciosa, que sufrió, que fue con gozo a la cruz y que pagó el precio con tal de que usted y yo pudiéramos también ser justificados, para que cuando lleguemos de nuevo a su presencia, podamos escuchar, venid a mí, bendito de mi Padre, y heredad el reino de los cielos. Yo quiero invitarle para que usted haga de Jesús tu único y suficiente Salvador personal. Pastor, pero ¿por qué? Porque solamente a través de Él vas a obtener la justificación y la salvación. Él fue muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y Pedro, el apóstol, Pedro dijo, y en ningún otro, oiga, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y como yo sé que en cualquier momento tenemos que dejar este mundo, debemos de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. ¿Qué le parece? ¿Por qué no hace una oración? ¿Por qué no le dice, Señor, perdóname todos mis pecados? Yo quiero también que tú seas el Señor de mi vida. ¿Le parece? Ahí donde usted está. Dios no anda buscando tu plata, Dios no anda buscando tu carro, Dios no anda buscando cómo encuentras una religión. Dios te anda buscando a ti. A ti. Oye, hijo mío, entrégame tu corazón, dice la palabra. Por eso, la vida suya va a cambiar aquí en la tierra, porque comenzarás a experimentar también las buenas obras que el Espíritu de Dios ha preparado para que andemos en ellas. Pero usted también comenzará a ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a otros, y tu vida va a cambiar a tal punto que cuando tengamos que irnos de aquí, usted va a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hay dos lugares donde el ser humano va a ir: el pecador, el que no ha sido
lavado con la sangre del Señor, irá a la condenación eterna. Pero aquel que vino a Jesús va a poder encontrar en Él la vida eterna, viviendo y reinando con Él eternamente y para siempre. Voy a pedirle a Alex que usted haga una oración para que esta persona que nos está mirando pueda entregar su vida a Jesucristo. Y el motivarles a este nuevo año, si usted tiene conocimiento de Jesús como Salvador y tal vez no le ha dado el lugar de Señor, pues este es un buen momento para comenzar. Y recuerde, el que tuvo que haber muerto en la cruz era usted o yo, pero Él murió en nuestro lugar, para que tengamos vida y vida en abundancia y todas las bendiciones. Señor, a todos los que nos están viendo en este momento, queremos bendecirlos, y si en este momento hay alguien que ocupa tomar una decisión por ti, Señor, toma control de él. Ahí donde usted está, pueda repetir con nosotros: Señor Jesús, Señor, entra en mi vida, cambia mi vida, Señor. te acepto como Salvador, como Señor de mi vida, y quiero caminar a partir de hoy como un hombre, como una mujer de Dios, Señor. en una vida nueva, como lo promete tu palabra. Señor, que esa paz que promete la Biblia venga a mi vida, y que tu Espíritu Santo sea el poder en mí para caminar como debo caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alex, muchas gracias. Un gusto estar aquí siempre. Y quiero también recordarles algo, la dirección del templo donde está sirviendo Alex, porque yo sé que si usted va al templo donde está Alex, usted va a tener un siervo de Dios que va a tener buena doctrina, porque me preocupa que muchas veces la gente va a congregaciones nada más porque me queda más cerca y no me mojo, pero muchas veces ni observan qué tipo de doctrina se está dando. Y si hay algo que nosotros debemos de cuidar, es recibir la sana doctrina. La Biblia lo habla, la importancia de ser instruidos correctamente, porque usted y yo sabemos que en este tiempo hay de todo. Hay de todo. Hay algunos ahí que se visten de ovejas, pero es para ver cómo sacan de las ovejitas todo lo que ellos quieren, pero hay otros que están luchando porque el alma pueda cada día encontrar la palabra de Dios sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ningún toqueteo, sino una palabra de Dios pura, una doctrina pura, y sé que Alex Arias le puede ayudar. La dirección es del Praismar en Llorente, son 250 metros al este, frente al Colegio San Antonio. Ahí está Comunidad Cristiana Vida, Asambleas de Dios, y será un gusto si usted no tiene a dónde asistir o vive cerca y no sabe dónde, pues estamos para servirles. Alex, demos un número de teléfono, porque también voy a decir algo. Si usted dice, bueno, yo quiero saber más con respecto a la congregación donde está Alex, o quiero también saber más sobre este tema, o si usted necesita que Alex le ayude en alguna área espiritual, estoy seguro que lo puede hacer. ¿El teléfono? El 7075-3433, y estamos para servirles. Muchas gracias, Alex. Gracias a usted, don Giovanni. Y continúe con nosotros.